Un saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, Noticiero Líder en la radio. Queremos dar la bienvenida al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, con algunas inquietudes, tanto en fiscalización cuanto en legislación. Vamos a empezar con el tema de fiscalización y también el momento político que viviera el país y conocer una de las inquietudes que dice la ciudadanía. ¿Por qué no se reunió la Asamblea en medio de tanto conflicto, en medio del vandalismo, destrucción, violencia que hubo en el país? Por lo menos para mandar un mensaje al Ecuador. Buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por la entrevista y saludo, por supuesto, a los televidentes y también a los radioescuchas. Por tres razones, contestando directamente su pregunta periodística, Miguel. La primera, los aeropuertos, el aeropuerto de Tababel estaba complicándose y complicado en los días del paro, con una violencia brutal, lo cual hubiese implicado que las 5 ciudades o provincias que tienen vuelos directos hacia Quito, vale decir Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, Esmeraldas, se hubiesen quedado varados en Tababela y no llegaban al Palacio Legislativo o ni siquiera a la ciudad de Quito. Una razón. Dos, sobre la primera, pero en un mundo tan avanzado en tecnología, sí, se pudo haber hecho videoconferencia. No existe, es que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. Ya. Y no existe la posibilidad de reunirse virtualmente el Congreso de la República. Por carretera era imposible. Es más, yo hablé con los legisladores de Imbabura y me decían, no podemos salir no de Imbabura, sino de Ibarra incluso. Entonces, hubiésemos... Y a momentos no podían salir ni de la casa. Ni de la casa. Les asaltaban. Yo intenté irme el jueves anterior, aquel sábado que usted hace referencia, a la Asamblea. Eso era una película de Steven Spielberg. Era una violencia brutal. Frente en la calle Juan Montalvo, frente a la Asamblea, está, no nos olvidemos, la Contraloría, que ardía en llamas, los 2 edificios de la Contraloría, el de la 6 de diciembre y Tarqui, y el de la Juan Montalvo, los 2 edificios. Era imposible llegar a la Asamblea. Y segundo, no hubiésemos tenido quórum. Por lo tanto, aún la gente hubiese criticado, se convocan y no se reúnen porque ni siquiera tienen quórum. Era imposible reunirse. Y tercero, una razón también importante, dimos un par de declaraciones o manifiestos con respecto a lo que pensaba la Asamblea, defensa de la democracia, contra el vandalismo. Veíamos esos días en que unos cuantos desadaptados apedreaban una ambulancia, apedreaban las motobombas de los bomberos, una locura, una barbaridad. Que eso no ocurre ni en las guerras, porque se respeta una ambulancia. Deben ser castigados aquellos que apedrearon y trataron de quemar o agredieron ambulancias y motobombas. Y los que cortaron el agua potable de Ambato, y los que secuestraron alcaldes, y los que quemaron las florícolas. Las florícolas, botaban la leche, y los que incendiaron la Contraloría. Incendiaron, Miguel, el 5º piso de la Contraloría. El 5º piso. Donde estaban los documentos, todos lo sabemos. De tal manera que, frente a ese vandalismo, hubiese sido peligroso el reunirnos. Primero que no podíamos, no había quórum, claro. No habían las garantías. Y segundo, hubiésemos puesto más gasolina al fuego que ya estaba encendido. Bueno, pero hay datos extraoficiales de la Fuerza Pública, sí, de que sí hubo reuniones informales. Incluso se denunció la posibilidad de que se estaba buscando, se lo dijo al mundo, un golpe de Estado, buscando firmas para instalarse el sábado, aquel sábado fatídico. Sábado 12. Sábado 12. Y no hubo, por cierto, no creció eso, pero habían estado buscando firmas, sectores del correísmo. ¿Usted conoció eso? No conocí, luego se me ha comentado, pero no tengo datos para proporcionar a la opinión pública. Que se instale la Asamblea y ahí uno sabe cómo se instala, pero no cómo se sale. Y podía haber lo del 97, otro presidente, imagínese. Recordemos lo que pasó en la CIESPAL cuando se dio aquel eso fue el 2005. Pero claro, en todo este vandálico 12 de octubre pasado, el Foro de Sao Paulo estuvo presente, sin duda alguna. El Foro de Sao Paulo con el dictador Maduro, metiendo plata y personas, vandálicos que han llegado al Ecuador, pero sí era cuestión de ver, pues a través de los medios de comunicación ustedes nos enseñaban esos tubos de 1,5 metros, que eran unas balas cuyos proyectiles eran lanzados a matar. Veíamos como los escudos estaban prefabricados,
para que los vandálicos los usaran. Es decir, una violencia que no se ha visto nunca. Mire, hubieron golpes de Estado en el Ecuador, o caídas de gobiernos, llamémoslo así, en el año 95, en el 2000 y en el 2005. Y veíamos gente que se quejaba, por supuesto. 97, 2000 y 2005. Sí, pero 97, 2000 y 2005. Pero no esa violencia. Esta violencia era un golpe de Estado, pues, claramente. Era un golpe de Estado orquestado desde afuera. El señor Maduro tiene mucho que ver en el tema, el Foro de Sao Paulo. Y por supuesto, creo que hicimos bien los legisladores en mantener la calma, ser cautos y no meter más gasolina a ese fuego que de suyo ya estaba recontra encendido. Bueno, y para las próximas horas está previsto una reunión, se ha citado a quienes dejaron de asistir a la cabeza Gabriela Rivadeneira a la Asamblea Nacional y se les suspende el sueldo. Se hizo ya... ¿Van a asistir o no? ¿Serán sus abogados? ¿Cómo? ¿Qué esperanza tiene? Se hizo ya hace 2 días, el martes, se hizo ya el acto de una suspensión temporal de sus salarios, porque no están yendo a la Asamblea, en efecto, como usted, Miguel, bien lo anota, y por supuesto el legítimo derecho a la defensa que tiene todo ciudadano. Se les da la oportunidad de que el día de hoy, precisamente en pocos minutos, a las 8, el CAL pueda recibirles. ¿Cómo se presentarán? No lo sé, eso lo sabremos en más o menos 18 minutos. Si en el caso de algunos no hay orden de prisión, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no van? Exacto, es diferente. En el gobierno anterior, Patiño decía a los perseguidos, cojan nomás el taxi, vayan al aeropuerto, no les va a pasar nada. Así es, y vemos con mucha iracundia que el señor Patiño haya sido acogido con asilo político en México. Es que es increíble. Y el asilo no prohíbe hacer declaraciones públicas, que sigue haciendo, no está quedando mal el gobierno de México. Totalmente. Pues. ¿Qué esperamos del señor López Obrador, que cada vez en cuando dice alguna cosa que asusta a la opinión pública mundial, no solamente del hemisferio? Pero bueno, frente a ello es evidente que el Foro de Sao Paulo está presente, y eso sí molesta, porque está en juego nuestra democracia. Mire, yo soy un legislador opositor. Soy del movimiento Creo, opositor al gobierno de Lenín Moreno, pero estamos defendiendo la democracia, pues y hay que defender porque primero somos ecuatorianos y no vamos a tolerar que se cambie de gobierno porque a alguien le da la gana. Eso no es posible. Yo creo que hay que ser respetuosos, si se es opositor hay que serlo con dignidad y eso es lo que hacemos nosotros. En medio de la crisis económica se ha escuchado que hay necesidad, hay el planteamiento de que se reduzcan los sueldos y el número de asambleístas. El presidente Piñera, en una situación difícil en su país, en Chile, ha anunciado esa reducción de legisladores. ¿En el Ecuador estarán dispuestos en la Asamblea a reducir legisladores y a reducirse los sueldos? Se podría analizar el tema del número de legisladores, pero no nos olvidemos que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho de las minorías. Alguien me decía el otro día que exista un diputado por provincia, eso es un absurdo, pues que las minorías tienen que estar representadas. Y no es lo mismo, no es la misma cantidad de gente que vive, por ejemplo, en la provincia del Guayas, a los que viven en Galápagos o en una provincia más pequeña, con todo respeto, en la provincia de Cotopaxi. No se puede tener el mismo número de legisladores por provincia. Esto hay que manejarlo con mucha cautela. No es posible que alguien intenta votar al gobierno y la solución es los legisladores. Alguien intenta quemar la Contraloría y la decisión o la solución es menos diputados o bajar su sueldo. Seamos un poquito consecuentes con la realidad del problema. El problema no está en el número de legisladores, el problema está en que existe una inquietud del denominado socialismo del siglo XXI en acabar con los gobiernos liberales. Es la verdad. Tema legislación. ¿Cómo va el tratamiento del proyecto urgente en materia económica que enviará el Ejecutivo? Porque tienen 30 días nomás para aprobar. Así es. Si no, entra por el Ministerio de la Ley. Y nos queda 25. Yo recibí el proyecto de manos del ministro Richard Martínez el viernes último, 18 de octubre, y claro, el plazo está corriendo. Ayer yo pedí a través del cambio del orden del día en la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, que abocásemos conocimiento de lo que el CAL, también con mi voto, el anteayer, resolvió, cuál es calificar el proyecto como constitucional y 2, direccionar a la Comisión de Régimen Económico. Y ayer ya trabajamos. Recibimos al ministro Martínez ayer, hoy vamos a recibir a otras autoridades. Una larga reunión la de ayer, don larguísima. Y vamos a recibir hoy a otras autoridades en la tarde, porque en la mañana tenemos plenario legislativo, y el día de mañana viernes también a varios funcionarios y también actores del sector privado, que es clave, porque aquí tenemos que opinar todos. Y el día sábado también vamos a recibir a los presidentes de las cámaras, grupos sociales, en fin. Tenemos que hacer un trabajo de sociabilización, como dice el doctor Rodrigo Borja, no socialización.
porque socializar es hacernos amigos, sociabilizar es conversar sobre un tema en especial. De tal manera que hay que sociabilizar con todos los que quieran decir su verdad con respecto a un proyecto que es bastante amplio, son 404 artículos, Claro. 38. Reforman a 22 leyes, cuerpos Así es. legales. Y ¿Avanzarán a aprobar eso? tenemos que hacerlo y vamos a trabajar fin de semana incluso, fines de semana para cumplir con el país, porque ese es nuestro deber. ¿Y qué piensa del contenido de esta amplia reforma? Hay cosas buenas, y empiezo por la primera, eliminar la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta. Es tan absurda esa figura que se inventó el gobierno anterior, que le quita capital de trabajo, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y dos, que ya es una barbaridad, ¿no? Empresas que han perdido ya pagaron impuesto a la renta. Como dice la Cámara de Comercio de Guayaquil, renta ganada, renta pagada, pero no es posible que usted pague renta cuando no tuvo renta, pues que es un sinsentido. A lo mejor no tiene renta y reclame luego, pues de modo que, y le quita sobre todo capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes como quiera se defienden y pueden pues aplicar un crédito tributario, pero las pequeñas sí tienen problemas de liquidez en el giro del negocio. Si hay cosas buenas, como ha citado, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, ¿qué cosas malas encuentra usted? Por un lado es bueno, y voy a lo malo, por un lado es bueno que se eliminen aranceles inherentes a la compra de importación pues de celulares inteligentes y computadoras. Hay más celulares en el país que seres humanos, increíble pero cierto. Nuestras niñez y juventud ya tienen celulares, sirve para comunicarnos, hay el teletrabajo, por lo tanto es bueno que se baje ese arancel, pero el error está en ponerle como valor ICE, es decir, impuesto a consumos especiales a la telefonía, creo que es un error. Hay cosas con las cuales creo que debemos, y le dije ayer al ministro, si la contribución de 3 años va para las empresas que ganan entre 1 millón y 5 millones, la recaudación, y aquí tengo el cuadro, será de 15 millones de dólares. En mi opinión, no creo que valga la pena, tampoco los que ganan entre 5 y 10 millones de dólares, recaudan o facturan, que será apenas de 12. Lo grande está en las empresas, lo grande en cuanto a monto me refiero, en las empresas que ganan o que facturan por sobre 10 millones de dólares. Ahí hay un error, espero que en el debate, en el transcurso del debate, se pueda corregir. También está bien, por ejemplo, que se condone o se revise los intereses y multas de los créditos educativos. Eso es una buena cosa que propone la ley, igual que créditos al 4.99% a 25 años plazo para sectores como la construcción y la agricultura. El problema es que la caja fiscal tiene un enorme hueco, claro. 5.000 millones, incluso se prevé para el próximo año. ¿Poco más? ¿Qué se hace si esto es Voy a ser directo. Un ingreso pequeño frente a la gran necesidad? Voy a ser directo, y al que no le guste, que no le guste. Pero no está bien que Miguel Rivadeneira tenga un subsidio a la gasolina cuando tanquea su carro. Tampoco que Patricio Donoso tenga ese subsidio. Le voy a dar un ejemplo, uno solo. Lo hemos dicho públicamente desde hace años. Un camión con 10.000 galones de gasolina que pasa la frontera de Colombia, ese día se gana $14.000. Ese día, ese camión se gana $14.000. Ese contrabandista gana $14.000 con este solo viaje. Le pongo como ejemplo. No hay derecho que en este país se subsidie a los contrabandistas y a quienes... Sí podemos pagar. Por supuesto. Además de una cosa, se rompe... Pero ha sido emblemático la demanda de los sectores sociales e indígenas. Claro, se está rompiendo en este país por años ya, más de 4 décadas, el principio planetario, mundial, el concepto del subsidio. Miguel, el subsidio tiene que tener 2 características. 1, ser temporal, y 2, dirigido a los más pobres. Pero aquí no es temporal, 45 años no es temporal. Y segundo, se está dirigido a los que sí tenemos la capacidad de pago. Es un absurdo, hay que focalizar el subsidio, esa es mi opinión. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Patricio Donoso, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un muy buen jueves en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos este diálogo. Muy buen día.